La primera pregunta sería, para alguien que se está planteando adoptar, ¿cuál es la diferencia entre adoptar, o cuál sería normalmente, porque me imagino que no se puede generalizar tanto, la diferencia entre adoptar en una protectora y adoptar en una perrera o centro de protección animal, que para quien no sepa, digamos que las antiguas perreras, ahora en el 99% de España, por no decir el 100%, ahora se llaman centros de protección animal. Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, mostrar mi agradecimiento por haberme llamado y por interesaros en este tema que, bueno, efectivamente está muy candente, sobre todo a nivel sobre todo por la cantidad de noticias en prensa que han salido relacionadas con el tema de las perreras, ¿vale? Sí. Respondiendo a tu pregunta, la diferencia básica, bueno, tenemos que tener en cuenta que tanto la entidad de protección animal privada o protectoras de animales como la entidad de protección animal pública o perrera, los dos se dedican a la recogida de animales abandonados, perdidos, maltratados. Con la gran diferencia de que las perreras son sufragadas con fondos públicos, como Ujú. bien sabemos, y la entidad de protección animal o las protectoras de animales que siempre hemos conocido, bueno, pues para mantenerse necesitan aportaciones privadas, Ujú. donaciones. Muchas veces vemos, bueno, pues la petición de donaciones, la exposición de stands, la venta de artículos, bueno, pues para ir recogiendo fondos para los animales que tienen a su cargo. Las adopciones en protectoras de animales normalmente se lleva siempre un protocolo de adopción seguro, donde bueno, pues se inicia con un cuestionario de adopción, una visita de seguimiento preadoptiva, normalmente en el domicilio de la persona que quiere, que está interesada en adoptar, y finalmente se cumplimenta un contrato de adopción. Junto con ese contrato de adopción normalmente se pagan los servicios veterinarios que el animal pues, ha necesitado, es decir, se le paga su pasaporte, sus vacunas, su esterilización, si el animal sale esterilizado, salvo que por cualquier circunstancia, por ejemplo, que el animal pues, sea un cachorrito o bien que tenga cualquier padecimiento que veterinariamente desde el punto de vista clínico no sea aconsejable en ese momento la esterilización, con lo cual salen con un compromiso de esterilización. Eso es lo que normalmente se hace en la entidad de protección animal. ¿Por qué? Pues porque estas protectoras lo que quieren es garantizar el bienestar a futuro de ese Ujú. animal que van a entregar en adopción. Y además, las protectoras de animales lo que hacen es una visita de seguimiento para ver el cumplimiento de ese contrato, ver la adaptación de ese animal a su nuevo domicilio, a su nuevo adoptante. Eso es lo que normalmente hacen las protectoras. ¿Qué es lo que pasa con las perreras? Bueno, pues que las perreras normalmente están gestionadas por empresas externas y ese procedimiento es mucho más simple. Normalmente o bien se acude a las instalaciones, en raras ocasiones, o bien, que ahora está ya muy de uso, lo que hacen es elegir al animal a través de una web y cumplimentar, bueno, pues una serie de datos que normalmente son los datos personales y a partir de ahí lo único que hace es concretar la visita bien por correo electrónico, bien telefónicamente con la perrera y acuden a las instalaciones, pero normalmente lo que hacen es que la propia perrera le sacan los animales a la puerta, es decir, para evitar Ya. que, que no entren en el recinto. Con lo cual, ¿qué significa? Pues que aquí ni siquiera no hay ni visita preadoptiva, ni hay un cuestionario previo. Es decir, si allí cualquier persona que quiera interesarse por un animal va, lo recoge y listo. Y Y te lo lleva. normalmente se lo Mm. lleva. Y normalmente en muchas ocasiones que ni siquiera salen los animales esterilizados, pese a que la Ley de Protección Animal nacional y también la autonómica exigen a esos centros públicos, a las perreras, que los animales vayan o sean entregados esterilizados, precisamente para evitar el abandono y la cría bueno, Mm. pues la cría no adecuada bueno, pues, de los animales que están entregando en adopción. Y normalmente allí lo que se paga es una simple tasa. Ujú. ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las perreras no hacen ningún tipo de seguimiento, pese a que la Ley de Protección Animal Nacional viene establecido que efectivamente estos centros tienen que llevar un seguimiento de esas adopciones que realiza, pero a día de hoy yo he hecho consultas a los distintos ayuntamientos, a algunos ayuntamientos, y aquí no se está llevando a cabo ningún seguimiento de esas adopciones que realizan, ¿vale? Entonces, la gran diferencia entre uno y otro es que ya desde el primer momento la entidad de protección animal vigilan o están preocupadas porque ese animal que van a entregar en adopción tenga un futuro
acorde con sus necesidades dentro de los estándares de bienestar animal y que sea un miembro más de la familia, en tanto en cuanto una perrera pues no se preocupa por ese futuro, sino lo único que le interesa prácticamente es, bueno, quitarse a ese animal de encima, tener un chenil vacío o una plaza vacía para seguir entrando animales cuando, buenamente, bueno, pues cuando se lo requieran o cuando el Ya. servicio lo necesite. Básicamente eso es la diferencia. Bueno, sí que es bastante llamativa. Yo creo que mucha gente lo Sí, desconoce y a lo mejor habrá, bueno, que eso por no enrollarme, porque claro, habrá gente que diga, pues qué bien, así voy y me cojo el perro que me gusta. Pero claro, digamos que eso no es tenencia responsable, que lo responsable no es el que te gusta, sino es el que se adecúa a tu tipo de vida, que el animal realmente, o sea, que tú sepas, en fin, todo lo que una protectora te puede asesorar y no están haciendo. ¿Y qué normativa rige entonces? O sea, no sé si es núcleos zoológicos o solamente la ley de bienestar animal que no están cumpliendo. O sea, las perreras, ¿qué tipo de normativa les afecta? O sea, ¿qué tipo de normativa deberían estar cumpliendo si no la cumplen? pues, pues exactamente igual que la normativa que tiene que estar cumpliendo cualquier entidad de protección animal. La misma, es decir, pues desde la Ley de Protección Animal Nacional, las Sí, leyes de protección animal autonómica, la normativa de núcleos zoológicos, normativa urbanística, que en ese caso pues claro. tenga en vigor el propio ayuntamiento en cuanto a la construcción de las instalaciones y por supuesto también la normativa medioambiental, que muchas de ellas pues hacen caso omiso y ni siquiera la cumplen. Con lo cual, la normativa exactamente igual que una entidad de protección animal, la misma. Pues Otra es cosa es que bastante. la cumpla. Claro, claro, es muy llamativo. Sobre todo, bueno, luego hablaremos de los casos que van saliendo en prensa, que, en fin, no se parece mucho ni las instalaciones ni el cuidado que reciben los animales a lo que pasa en la mayoría de protectoras. Y no Mm. sé si existen datos, porque en España es muy complicado encontrar datos sobre nada que tenga que ver con animales, porque es lo que comentabas al principio, o sea, los ayuntamientos, en teoría no sé si es la gran mayoría, esa es la pregunta. ¿Hay datos de cuántos ayuntamientos gestionan directamente la recogida y el cuidado de los animales y cuántos lo externalizan a través de licitaciones o esto es algo que no se sabe? Bueno, ahora mismo no hay un dato concreto porque sinceramente no nos hemos parado a hacer un estudio exhaustivo de esta cuestión, pero yo te Ujú, puedo decir, porque efectivamente yo llevo bastantes asuntos relacionados con perreras. Es verdad que la gran mayoría de ayuntamientos a nivel nacional ujú. son gestionados por empresas externas, no por entidades de protección animal. Es más, en muchos, en varios ayuntamientos incluso hay supuestos en los que, aun habiendo sido gestionados por empresas durante años anteriores, ahora optan porque sean gestionados por empresas externas. ¿Por qué? Ya. Pues simplemente por una causa económica, pura y dura, una causa económica, porque sí es verdad que cuando se hace cargo del servicio una entidad de protección animal son mucho más garantistas y digamos que igual a los ayuntamientos, pues, entre comillas, digo esto entre comillas, le dan más la lata en el sentido de que pues empiezan a pedir, pues necesito esto, necesito tal, necesito cual, el pliego de condiciones dice esto, en fin, ya me entiendes. Una entidad de protección animal siempre es muchísimo más garantista que una entidad y una empresa pública, una empresa privada que lo único que busca es precisamente bueno, pues, su rentabilidad económica y por eso es por lo que precisamente proceden a externalizar ese servicio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que antes me preguntabas por la normativa. Aquí tenemos que tener en cuenta que las entidades de protección animal pública están sujetas a una normativa determinada y unos controles determinados por parte de la administración pública contratante, que son los ayuntamientos. Que lo que ocurre es que estas inspecciones los ayuntamientos normalmente pues, no las llevan a cabo. Con lo cual, ni están pendientes de instalaciones, ni están pendientes del cumplimiento exacto de los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. Y bueno, pues ahí nos encontramos con que los ayuntamientos son los grandes incumplidores y los que están propiciando que este problema persista y dure a lo largo del tiempo, básicamente. Porque lo digo por explicárselo a quien no lo sepa. No sé, o sea, no sé cómo era antes de la ley de bienestar animal, pero bueno, ahora, al menos en teoría, los ayuntamientos están obligados a ciertas cosas por la ley de bienestar animal, entre otras, pues a tener un servicio de recogida de los animales, cuidado y demás. Y como no lo hacen ellos, hacen unas licitaciones para que se presente quien considere que puede cumplir las condiciones para llevar ese centro. Al final, como estás diciendo, la gran mayoría son son empresas y no son protectoras. Em,
en estos pliegos, o sea, no sé si hay un tipo de, o sea, si estas licitaciones son estándar o cada ayuntamiento tiene las suyas y pone las condiciones que ellos consideren y no sé cuánta importancia se le da al bienestar animal en estas licitaciones o si es todo meramente un tema económico. Bueno, en las licitaciones normalmente sí que hay un mínimo de bienestar animal, pero según mi experiencia, estos mínimos son teóricos. Es decir, se publican una serie de bases por parte de Sí, los ayuntamientos, que son los propios ayuntamientos los que establecen sus propias bases. Es decir, vale, aquí, bueno, podemos coger un modelo estándar, pero siempre está sujeto a variables. Cada ayuntamiento puede introducir las cláusulas que consideren por conveniente en sus propios procedimientos licitatorios. Pero sí, efectivamente hay unos mínimos de bienestar animal que deben de cumplir, teóricamente, como digo, para que puedan concurrir las distintas empresas a la hora de hacerse cargo de este servicio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que las empresas licitadoras, las que vayan a optar, las que vayan a concurrir a ese procedimiento, normalmente presentan sus memorias y en esas memorias son unas memorias súper completas y bueno, que parece ser que le van a dar un bienestar a los animales fantástico, ¿no? Todo, absolutamente todo acorde con la normativa. Es más, hablan incluso de procesos de adopción magníficos y de visitas de seguimiento, bueno, en ya, fin, lo que una cosa es la teoría y otra cosa es lo que realmente nos encontramos en la práctica. claro. Porque por mis manos han pasado memorias de empresas que han participado en esos procedimientos de licitación que después nada tienen que ver con la realidad. Entonces, por poner un ejemplo, en muchas de las perreras ni siquiera, por ejemplo, hay servicio veterinario. En una de las cláusulas Perdón. Sí, sí, sí. En una de las cláusulas donde... Es que me Sí, sí, acabo de quedar a cuadros, sí, es sí. poco. Y Perdón. de verdad que lo digo con conocimiento de causa. No, no, claro. Uno digamos, de las condiciones fundamentales para poder concurrir a esa licitación es disponer de un servicio veterinario, bien de forma presencial allí en las instalaciones o bien externalizado, ¿vale? Yo me he topado bueno, pues con casos donde o bien en las instalaciones no tenían ningún tipo de servicio veterinario, y el servicio veterinario que tenían contratado de forma externa lo tenían solamente por hora, es decir, o bien por la mañana o bien en turno de mañana y tarde, pero limitado. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el momento en el que reciben un aviso, por ejemplo, de un atropello de un animal a las 11 de la noche, que es Sí, habitual, o que tienen que recoger a un animal de una cuneta, sí. o un animal bueno, pues que haya tenido algún tipo de accidente o algún tipo de incidencia, ¿qué es lo que ocurre? Que va el acero, lo mete dentro de las instalaciones y hasta las 8 de la mañana o las 9 de la mañana que pueda acudir o que puedan llevarlo al servicio veterinario que ya tienen contratado de forma externa, pues el animal está allí en las instalaciones y en la gran mayoría de ocasiones pues simplemente fallece. De ti no se entera absolutamente nadie. Hay otros centros que, por ejemplo, no tienen, las gateras que tienen son tan peligrosas que mejor no tenerlas. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos perfectamente cómo tienen que estar adecuados esos espacios destinados a los gatos. Es decir, em, ya no solamente que tengan sus correspondientes eh, mosquiteras para que bueno, los gatetes no se puedan escapar, ¿no? Sino Ujú. que además tiene que tener sus zonas de esparcimiento, no los puedes tener metido en cualquier habitáculo, no puedes tener todos los gatetes mezclados con todos, tienes que tener sus jaulas lazareto para que, bueno, para poder aislar a aquellos animales que puedan necesitar una zona de aislamiento bien para su recuperación o bien porque por su carácter en ese momento o por sus determinadas condiciones en ese momento no puedan convivir con otros animales, ¿no? Normalmente, pues eso no existe en estos centros. En gran parte de las ocasiones, o en muchas de las ocasiones, las zonas no están bien aisladas térmicamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que te encuentras una cantidad de animales que ante unas temperaturas elevadas o bien unas temperaturas bajísimas, al día siguiente o a los 2 días aparecen muertos en el chenil. Ujú. Y aquí con el gran inconveniente de que normalmente, como estos centros no les ponen el microchip a la entrada en el centro, pues simplemente se pierde la trazabilidad y ese animal como si no Como si existiese. no No se entera existiese. absolutamente, nadie se entera de que ese animal ha pasado por allí.
Em, Y a- una pregunta justo de lo que has comentado antes sobre los perros que están accidentados o cuando hay un aviso, porque hay muchas veces que alguien ve un perro en la carretera o sea, o sea, no atropellado ni nada, simplemente. Entonces, lo normal, creo, es llamar al ayuntamiento o llamar al Seprona, depende de donde te encuentres. Y la sensación que tiene mucha gente es que eso no sirve de nada, que no acuden. No sé si hay alguna normativa o alguna, o sea, que tengan unas X horas en las que tienen que ir, porque, en fin, para cuando van muchas veces el perro puede estar en la provincia de al lado, dada la agilidad con la que actúan. No sé si esto hay alguna normativa al respecto o no, no lo sé. bueno, si nosotros nos fijamos en la Ley de Protección Animal Nacional, em, si el servicio no está disponible 24 horas, el ayuntamiento tiene la obligación de tener un espacio durante 24 horas para poder recoger a ese animal hasta que al día siguiente pueda ser llevado a las instalaciones del Sí, centro municipal o de la perrera, ¿vale? sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchos ayuntamientos tampoco lo tienen y efectivamente existe esa sensación de impunidad. Pero aquí el incumplidor es el ayuntamiento por no tener esas instalaciones que legalmente debe de Tiene que tener. tener. Debe de tener. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues básicamente presionar al ayuntamiento. Si es necesario denunciar al ayuntamiento por incumplimiento de la Ley de Protección Animal Nacional, hay que denunciarlo. Pero claro, es un procedimiento eh, largo y tedioso que es Claro, necesario iniciarlo. ¿Cómo se claro. inicia? A base de escrito, a base de denuncias, diciendo, oiga, mire usted, que yo me he encontrado este animal, que este animal necesita esta atención veterinaria, que usted no se la está proporcionando, y en todo caso se pueden iniciar dos procedimientos distintos. Bien, uno de denuncia ante el ayuntamiento por incumplimiento de la Ley de Protección Animal Nacional, Ujú. que eso, bueno, es un procedimiento complejo que en este momento entiendo que no es el momento para explicarlo, o bien sí que existe una vía, que es la vía de reclamación patrimonial a la administración. ¿Cómo? Ya tenemos, tenemos ahí, por ejemplo, el caso de Gofio, donde una pareja pues simplemente se encuentra a un animal herido en la carretera, acude llama al ayuntamiento, a los agentes de la autoridad, es decir, a la administración competente para que se haga cargo del animal. La administración no se hace cargo, con lo que esta pareja opta por llevarse a ese animal, procurarle la asistencia veterinaria y después presentarle una reclamación patrimonial a la administración para que le abone los gastos que ha tenido. Que sí, que efectivamente todo esto son quebraderos de cabeza, pero es la única vía que legalmente tenemos para presionar a la administración y exigir que cumpla con sus obligaciones, porque es su obligación. La Claro. ley les obliga y nosotros, como ciudadanos, tenemos que exigir que la administración cumpla con lo dispuesto por la normativa, que es lo que tiene que hacer. Y no se ha hecho nada para obligar a no sé cuántos, qué número de ayuntamientos a cumplir con la Ley de Bienestar Animal y a tener estos servicios, porque ya lleva en vigor una temporadita la Ley de Bienestar Animal y sigue habiendo, por lo que sabemos y por lo que tú mejor que yo sabes, muchísimos Ujú. ayuntamientos que no tienen este servicio y que no tienen, parece, intención de tenerlo, o no sé cómo va. Sí, efectivamente hay muchísimos incumplimientos por parte de la ley, por parte de los, sobre todo por parte de los ayuntamientos a raíz de la entrada de la Ley de Protección Animal Nacional. De hecho, Sí. al despacho llegan muchísimas consultas, muchísimos casos, poniendo en conocimiento esta cuestión. ¿Por qué no se ha hecho nada todavía? No por desidia o no por no querer, ¿vale? Sí, No por no querer. La cuestión es que es un procedimiento complejo el exigir a la administración que cumpla con su obligación, que necesita ya no solamente primero acreditar el no cumplimiento de esa obligación. Perdona, es que me están llamando. Perdona. Entonces, como digo, no es solamente el que no queramos llevar a cabo este procedimiento o iniciar este procedimiento, sino es la complejidad que implica el acreditar el incumplimiento por parte de la ya. Administración de forma reiterada, ¿vale? Que sería necesario, y de hecho, bueno, desde este despacho bueno, se está intentando encauzar o llevar a cabo un protocolo para después trasladarlo a aquellas personas que estén interesadas, un protocolo de actuación para aquellas personas que se encuentren con esta Sí. tesitura, Ujú. saber qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Vale. Eso es lo primero. Y lo segundo es que podemos estar hablando incluso en un posible delito de prevaricación administrativa.
omisiva por parte de la administración. El claro. hecho de que tú tengas la obligación Ujú, de cumplir con una obligación y finalmente no cumplas porque, bueno, pues simplemente por dejación de funciones, podemos estar incluso en un presunto delito penal por parte de ya no solamente político, es decir, alcalde, concejal con competencia en materia de bienestar animal, sino también por los propios funcionarios por esa dejación de funciones. ¿M? Pero que sí, es un tema muy complicado que será necesario encauzarlo, sí. establecer un protocolo de actuación y que de forma masiva, porque eso sí es cierto, Micaela, aquí no vale, o el hecho de que una persona lo haga sola es más complicado. Tiene que ser de forma coordinada y conjunta, donde una batería de personas o de entidades de protección animal y con una estrategia común bien diseñada puedan empezar a atacar a los ayuntamientos en este sentido. Y presentar reclamaciones, primero, si es necesario ante el contencioso, y segundo, presentar denuncias penales por eso, por un presunto delito de prevaricación, con independencia de que finalmente lleguen a buen puerto o no, porque sí que Ujú, es verdad que puedo garantizar que el hecho de que tú presentes una denuncia ante un juzgado contra un ayuntamiento y eso vaya a los medios de comunicación, los ayuntamientos se suelen poner las pilas, ¿vale? Muchas veces no es tanto el resultado, sino ujú. la acción que se lleva a cabo y que esa acción sea publicitada en prensa. Eso no les gusta para nada a los Ya. ayuntamientos y sobre todo cuando se trata de animales. Sí, bueno, ahora vamos con el último caso que yo haya visto masivo es el tema de Granada, pero Mm. antes de eso, entonces, para una persona que se encuentra en esa situación, ¿crees entonces que lo mejor es que contacten con protectoras locales para intentar coordinar cualquier acción, o sea, para apoyarse en protectoras y para denunciar a través de protectoras? O cómo, es decir, si yo voy por una carretera, veo un perro, llamo, no me hacen ni caso. ¿Qué, cuál sería el consejo para no acabar absolutamente frustrados y desesperados? Las personas que quieren ayudar y no saben cómo hacerlo. Bueno, Complicado. eso es complicado porque, claro, llama a las protectoras y las protectoras están completamente Ya, saturadas. Es que claro. esto parece ser la pescadilla que se muerde la cola. Como el ayuntamiento o digamos, como el responsable legal o el que tiene la obligación no lo asume, yo acudo a una entidad de protección animal para que me salve el marrón o para que me Sí, quite, entre comillas, el marrón que se me ha venido encima, sí, ¿no? Pero sí es cierto que esa persona no puede quedarse o no recomiendo que se quede pasiva o inactiva, ¿vale? Si esa persona no sabe hacerlo, pues que acuda a una protectora o bien a un abogado especializado en derecho vale. animal para que interponga la correspondiente denuncia o la correspondiente reclamación, ¿vale? Antes hablaba del tema de Granada. Y permíteme que te lo comente. Este tema de Granada, eh, efectivamente, en el año pasado cierran clausuran el centro, el- la perrera de Granada, la Sí, clausura a raíz de una denuncia que, bueno, presentamos desde este despacho en nombre de una particular ujú, que, bueno, pues encontró a un perrito, se llama Salvo, que gracias a Dios está a salvo. Y entonces, esta persona siguió el protocolo que dicta la normativa, es decir, vale, se encuentra un perrete, era un podenco, bueno, no tenía una apariencia mala, y resulta que cuando llama al ayuntamiento, a los servicios municipales, acude el lacero, lo recogen y se lo llevan a la perrera. Pero esta persona resulta que no se queda tranquila y se sigue interesando por el bienestar de ese animal y sigue preguntando que cómo está, cómo está, cómo está. Entonces, lo raro, lo que a ella le parece raro, es que a las 24 o 48 horas le digan que el animal ya ha salido adoptado, cosa que es inviable. Eso es prácticamente imposible en una perrera. En una perrera y mucho menos en una protectora, como ya sabemos. Las ya, adopciones son muy complicadas y muy difíciles. Entonces ella ante esto, digamos que le salta una luz roja y ella dice, bueno, pues esto no puede ser, imposible. La cuestión está en que durante 2 semanas seguirá preguntando e interesándose por el bienestar de ese perrete, hasta que finalmente le dice, bueno, que el animal no estaba
no se había ido, no estaba en adopción, sino que lo habían trasladado a otro centro. Por supuesto, este animal no le pusieron ni microchip y tampoco, por supuesto, estaba anotado en el libro de registro de entrada y salida de animales, con lo cual, si esta persona no se llega a interesar, salvo desaparece De de la todo. tierra, de todo, absolutamente de todo. La cuestión está en que, claro, ella se pone en contacto con este despacho y me dice que quiere formular denuncia. Eh, Ante la información que me da, pues yo le recomiendo interponer dos denuncias. Una denuncia administrativa por falta, por, bueno, solicitando una inspección, que esto es lo que yo recomiendo que hagan eh, todas las personas que se encuentren en esta tesitura o todas las personas que tengan esa posibilidad a su alcance. Presenten una denuncia ante el ayuntamiento en solicitud de inspección de las instalaciones, Ujú. de cara a que comprueben los servicios de inspección municipal. Normalmente son veterinarios municipales y también policía local, comprueben el cumplimiento de la normativa de ese centro, normativa tanto nacional, autonómica en materia de protección animal, núcleo zoológico, urbanística y medioambiental. Eso es lo que normalmente se suelen poner en esa denuncia, o yo suelo poner en esa denuncia administrativa. Y en base a esa denuncia administrativa que pusimos, clausuran el centro de protección animal porque no tenía pues, las licencias correspondientes, incumplía la normativa que legalmente le era exigible. A partir de ahí, bueno, pues procedieron al traslado de los animales y empezaron a subsanar aquellas deficiencias que ellos, bueno, entendían que era subsanable y que no tenían. Es que creo recordar haber visto la foto. Encontraron al perro y estaba esquelético el pobre hombre. O sea, el pobre Sí, perro, creo recordar. sí, 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 efectivamente, Sí, de tanto insistir, la claro. persona que se lo encontró finalmente lograron que le cedieran, que le cedieran a salvo. Inmediatamente lo llevó a los servicios veterinarios y bueno, estaba completamente famélico. Ese animal Será le brutal. Me quedaban, acuerdo de ver la foto de inicial y la foto de ha estado en una perrera y era como, sí, hola, ¿ha estado en un campo de concentración este perro? Era sí, brutal. sí, 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 efectivamente. Y a partir de ahí, bueno, pues aparte de esa denuncia administrativa que prosperó, que Ujú. se logró el cierre temporal de la perrera, aunque después, bueno, digamos que subsanaron aquellas deficiencias que consideraron que incumplía y reabrieron la perrera y que, por cierto, bueno, se llevó a cabo el correspondiente procedimiento administrativo, le abrieron expediente sancionador y a día de hoy la perrera está clausurada. A día de hoy esa perrera de De Granada, nuevo, porque porque, o sea, de nuevo, sí, o de sea, nuevo, la pregunta es, o sea, después de vuestra denuncia, ¿es la misma empresa la que después reabre? O sea, ahí no ha habido cambio, porque esa era una no, de las, o sea, para mí es algo incomprensible que empresas como esta, no digo el nombre, vamos, en fin, que gestionan perreras en no sé cuántas ciudades de España y que han tenido denuncias por maltrato animal o de todo tipo y siguen ganando licitaciones, yo no lo entiendo, pero bueno, en el caso de Granada, vale. Expediente, se demuestra todas las barbaridades, bueno, todo lo que han hecho y vuelven a reabrir siendo la misma empresa. sí. Y evidentemente siguen sin hacerse los controles que se deberían de hacer porque X tiempo después ha vuelto a pasar lo mismo. Bueno, no lo mismo, diferente, pero otro caso de maltrato animal y se ha visto cómo estaban los animales. Bueno, efectivamente la empresa reabre, Sí. parece ser que subsana aquella deficiencia que a priori tenían. Ujú. Paralelamente, nosotros interponemos un procedimiento penal por un presunto delito de maltrato animal contra esta empresa. Y ese procedimiento, en fase de instrucción, lo archivan, recurrimos en apelación y nos desestiman el recurso de apelación. No obstante, tenemos preparados varios casos también con varios informes veterinarios que estamos esperando interponer la correspondiente denuncia en el juzgado. Eso desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista administrativo, resulta que las propias voluntarias, en el mes de enero, cuando vieron las circunstancias en las que se encuentran los animales, pues dieron la voz de alarma en redes sociales Sí. y en prensa, en los medios de comunicación. Al hacerse eco, el ayuntamiento no ha tenido más remedio que admitir que efectivamente ahí existía un cumplimiento flagrante de los pliegos de condiciones técnicas y las cláusulas administrativas y con lo cual, bueno, pues ha procedido al cierre de las instalaciones de la perrera y los animales pues han ido, bueno, han sido reubicados a otro centro.
Ese es el punto de situación actualmente en el que se encuentra esa perrera. Pero es que ese punto de situación es el que se debería es en el que se deberían de encontrar la gran mayoría de estos centros de exterminio, porque realmente es eso, centros de exterminio. Todo aquello que sea gestionado por una empresa externa, que lo único que le importa es el dinero y que sea rentable el negocio, son centros de exterminio donde los animales, y permíteme que diga una expresión, mueren como chinches, realmente, porque, y además en la más absoluta soledad y en la más absoluta indiferencia. Eso es lo que nos encontramos hoy en Perrera. Y los responsables directos de esto son precisamente la administración pública, en este caso los ayuntamientos, que son los que tienen que llevar a cabo los servicios de inspección a esos centros. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que no quieren problemas. Ya. Como a ellos le están quitando un problema de en medio, que son los animales, no tienen animales en su municipio, hacen 4 campañas cuando la hacen de, bueno, pues de adopciones o de lavado de cara y a partir de ahí, bueno, pues seguimos adelante. ¿Vale? Esa es la cruda realidad que nos encontramos en estos Es momentos. brutal, la verdad es que es brutal porque, en fin, y legalmente, o sea, perdona el desconocimiento, ¿cómo es posible? O sea, yo eso no lo entiendo, que una empresa que, que está, que tiene no sé cuántos procedimientos abiertos pueda seguir presentándose a licitaciones sin ningún problema. O sea, lo normal sería, si esto fuera una cosa, no, o sea, si fuera una empresa, en vez de quiero decir, lo normal sería decir, uy, no, esta gente no, porque quizá vamos a tener problemas porque tienen un pequeño problema, valga esta, de maltrato animal. Pero parece que les da igual a los ayuntamientos. Siguen otorgando licitaciones, porque esta misma empresa ahora se estaba presentando, que no sé si ha ganado, en Valencia. Es Sí, que yo no, yo no me cabe, o sea, no lo entiendo. sí, efectivamente la misma empresa está presentando en Valencia, tiene varios procedimientos penales abiertos, pero en ninguno de ellos ha recaído sentencia condenatoria. Vale, Es cierto que en varios procedimientos sí que hay informes favorables del Ministerio Fiscal para continuar el procedimiento en fase de instrucción vale. por un presunto delito de maltrato animal. Sí que es cierto. Pero a día de hoy, por lo menos los casos que yo conozco o los casos que yo llevo en estos momentos, a día de hoy todavía no ha recaído sentencia condenatoria. Vale. ¿Vale? Esa es la gran cuestión. Pero no obstante, los ayuntamientos sí que deberían de encendérsele, bueno, pues una luz roja Hombre. cuando hay tantísimas noticias en prensa donde te están diciendo que la empresa tal ha sido denunciada, que la empresa tal incumple, que la empresa tal... Por lo menos los ayuntamientos deberían de incrementar las inspecciones municipales de cara a salvaguardar los intereses suyos, Sí, los sí. propios suyos. Porque en definitiva, al final los responsables son ellos, Mm. los que están propiciando o los que están procurando que esa empresa siga incumpliendo los pliegos de condiciones técnicas y las cláusulas administrativas que inicialmente han pactado. ¿Vale? Pero a día de hoy siguen concurriendo porque no hay una sentencia condenatoria o porque los ayuntamientos no lo han inscrito en el registro de licitadores comunicando la existencia de estos procedimientos penales abiertos, ¿vale? Que saben de la existencia pero no lo han hecho. Es necesario combinarle o es necesario instar a los ayuntamientos para que realicen esa inscripción en ese registro de licitadores, poniéndole, bueno, pues, digamos, ese comentario o esa llamada diciendo, ojo, que Sí, esta empresa está siendo, al menos está siendo investigada investigado. por un presunto delito de maltrato animal en esta localidad, en esta localidad, en esta localidad y en esta otra localidad Sí, también. sí. Que no es un caso aislado, No, no, sino está que claro. Es son... que lo dramático para Mm. quien lee, o sea, para quien lea las noticias o hile un poco, es decir, pero si es la misma, otra vez, otra vez, otra vez. En fin, es un poco. Y una pregunta también con esto, porque muchas veces, como comentabas antes, son las propias voluntarias que van a estas perreras las que dan la alerta. Dicen, oye, que esto no puede seguir así. Y no sé cuál es la forma de hacerlo, porque muchas veces lo que pasa es que entonces les cierran las puertas y no dejan a las voluntarias volver a entrar, con lo cual los perros son los que sufren y ellas también, porque evidentemente quieren ayudar a los animales. Esa es ¿cuál es la forma, cuál sería tu recomendación para gestionar esto? Si alguien otro, alguna voluntaria o voluntario está ayudando en algún centro de protección animal barra perrera y encuentra o considera que los perros no están en las condiciones que debieran, ¿qué es lo que debería hacer? Lo primero, documentar absolutamente todo. Vale, Fotos, vídeos y, por supuesto,
que haya testigos de lo que está ocurriendo, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, no irse directamente a las redes sociales Vale, desde el primer momento. No. Primero, hay que coger las pruebas necesarias que sean lo suficientemente contundentes como para poder acudir a un procedimiento penal, vale. ¿vale? Porque aquí también es verdad que han contactado conmigo, eh, bueno, pues varias voluntarias Ujú. de Perrera, y a día de hoy, digamos que las pruebas que me han pasado pues solamente constituyen infracciones administrativas o incumplimiento de pliego de condiciones técnicas. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado. Quiero hacer aquí dos matices diferentes, ¿vale? Cuando una voluntaria, que no vale tomar una foto un día, ¿no? Sino que vamos a procurar hacer un seguimiento, por mucho que nos duela, cuando veamos una situación de esas características, tenemos que hacer un seguimiento de del funcionamiento de esa empresa, ¿vale? Porque en un momento determinado, si nosotros acudimos a la vía penal, ellos tienen siempre la salida de decir, bueno, pues esto en un momento puntual, no teníamos conocimiento de esto, no ha habido intencionalidad a la hora de causar ningún tipo de daño al animal, en fin, y como el delito de maltrato animal, sí, lo que es el maltrato animal es un delito esencialmente doloso, esencialmente no, doloso, no cabe un delito de maltrato animal por imprudencia, eso significa que como no tengan las pruebas suficiente y lo suficientemente contundente, archivan de plano el procedimiento penal. Con lo cual, tenemos que tener primero una, unas pruebas, ya no solamente fotografías, vídeos, sino también testigos, donde podamos acreditar que a lo largo del tiempo, es decir, 2 semanas, 3 semanas, un mes, esta situación es la normal, ¿vale? Y a partir de ahí se pueden presentar bien denuncias administrativas, pero la denuncia administrativa se puede presentar ante el ayuntamiento y ahí es donde entra la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, el ayuntamiento es el que tiene que hacer las inspecciones y si yo que tengo que hacer las inspecciones, yo recibo una denuncia, hago esa inspección, yo por la puerta de atrás le voy a decir, oye, que aquí ha llegado esto, intenta maquillar lo mejor que pueda esta cuestión para que yo no te tenga que abrir ningún tipo de expediente Claro, sancionador y el contrato no se tenga que resolver. Entonces, yo siempre aconsejo que esas pruebas bueno, las vayamos recopilando, pero que vayan siempre, siempre, siempre unidas con la salida de un animal. Es decir, que yo rescate de ese centro, de esa perrera, a un animal o dos animales, los que vean en peor estado, y a partir de ahí lo lleve al veterinario, le haga su correspondiente informe veterinario y con eso ya sí iniciar un procedimiento por un presunto delito de maltrato animal. Entonces, en el seno de ese procedimiento penal, sí que es verdad que se pueden ir solicitando determinada documentación o determinadas diligencias probatorias de cara a después, administrativamente, intentar el cierre de esa perrera, ¿vale? Entonces, la, la figura del voluntariado es fundamental, es esencial a la hora de poder recopilar las pruebas para poder iniciar cualquier tipo de procedimiento contra esa empresa que está llevando a cabo la gestión, una mala gestión bueno, pues del bienestar de los animales que precisamente tiene encomendado por este pliego de condiciones técnicas y cláusulas administrativas. Pero muchas veces pecamos bueno, de tomar una foto, de ir corriendo a la red social y a partir de ese momento, o bien desaparece el animal, desaparecen esas circunstancias, te cierran de plano la perrera, ya no puedes volver a entrar sí, y al final quienes sufren son los animales. Entonces, ir siempre con un orden. Tener en cuenta que siempre, 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 cuando nosotros vayamos a presentar cualquier escrito, cualquier denuncia, ya sea administrativa o ya sea penal, es necesario que exista una prueba contundente. vale, Y la prueba contundente son fotos, vídeos, testigos e informe veterinario. Sin eso, penalmente no se puede. no tiene recorrido de ningún tipo. Cuando hay, solamente por aclarar dos cosas, testigos, puede ser otra voluntaria o cómo, o Sí, sea, sí, sí, claro, vale, sí, vale, o sea, sí, tiene que ser sí, varias personas que han visto lo mismo. Y cuando sí. dices rescatar, o sea, en este caso, le tienes que decir a alguien, o lo tienes que hacer tú, adoptar, o sea, adoptar a un perro de esta perrera, porque evidentemente es la forma de sacarlo de ahí, ¿no? Entiendo. Sí, efectivamente. Mira, Micaela, yo me he encontrado infinidad de entidades de protección animal que su único trabajo es sacar animales de la perrera.
ya, Al único que se dedican a sacar animales de la perrera. He contactado con esas protectoras y le he dicho, por favor, tú tienes casos flagrantes de maltrato animal en esa perrera. Vamos a denunciarlo, sí, porque es la única forma de poder parar esto y de poder exigir el cumplimiento de las obligaciones a los ayuntamientos y poder plantar cara a este despropósito que están haciendo la administración en connivencia con empresas privadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras que la entidad de protección animal privada y aquellos voluntarios que saquen al animal no sean valientes y no planten cara a este problema, vamos a seguir en la misma línea. ¿Por qué? Porque nunca debemos olvidar que vamos a tener la sensación de que estamos luchando o que esto es una lucha entre David y Goliat. sí, Pero también es cierto que es necesario aunar fuerzas en un sitio, en otro sitio, en otro sitio. Es decir, es necesario coordinación. Es necesario diseñar una estrategia y a partir de ahí actuar, ¿vale? Pero sí, efectivamente, mi recomendación es que aquellas entidades de protección animal o aquellos particulares que se dedican o que gran parte de su tiempo lo destinan a sacar animales de la perrera, que aquellos casos que entiendan o que aparezcan animales que necesitan un tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud eh, y que tengan unos gastos determinados, que en base a esas pruebas que ya tienen, presenten las correspondientes denuncias. Pero no se vayan ni al ayuntamiento, ni a policía local, ni a SEPRONA, no, sino que se redacte una denuncia en condiciones y que se vaya al juzgado competente. Porque solamente así se abrirá un procedimiento penal y se abrirá una investigación necesaria para finalmente obtener una sentencia y obtener una inhabilitación de esa empresa. Inhabilitación para llevar a cabo esa gestión, porque debemos de recordar que con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, no solamente el delito de maltrato animal es imputable a personas físicas, también ya a personas jurídicas, con lo cual sí que se puede conseguir una inhabilitación de esa empresa para poder llevar a cabo este tipo de gestión y que no tenga, bueno, contacto con animales en unos pocos años. Pero claro, para eso es necesario que, que las entidades de protección animal que se dedican a sacar animales en mal estado de las perreras y aquellas personas privadas que hacen lo mismo, pues estén dispuestas a denunciar y estén dispuestas bueno, a iniciar un procedimiento penal. Que sí, que efectivamente eso pues, le puede llevar un coste económico y un coste emocional, sí, pero es que sin eso no hacemos nada. Seguirá girando la rueda en el mismo sentido en el que actualmente está girando eh, y al final, precisamente eh, los que van a sufrir esas consecuencias son los animales, los más desfavorecidos, los que no tienen voz. sí, no, o sea, lo que decías antes de David, es que tengo aquí las dos estas que están empezando a Mm, manifestarse. Tengo una perra que habla. Que efectivamente o sea, entiendo esa frustración de la gente que cree que no puede ganar contra la administración, o sea, que se siente, pues eso. Pero tus recomendaciones son muy útiles. Y una cosa que se me olvidó preguntarte antes, que ya casi... Bueno, o sea, en el caso de, o sea, dado que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de recoger a perros perdidos, algunas veces, barra muchas, se pueden encontrar, sobre todo en ciertas zonas de España, con perros que muestran síntomas claros de maltrato, o sea, perros de caza y demás. Eh, ¿Hay algún tipo de protocolo para que no le devuelvan este perro a su señor dueño? Porque a este llamarle tutor no se lo llamaría. Es decir, una perrera devuelve automáticamente. Si ese perro tiene chip y va alguien y dice, este perro es mío, aunque ese perro tenga pinta de que no le han dado de comer y que le han freído a palos, ese perro lo devuelven sí o sí. sí, efectivamente, no existe protocolo, aunque sí que existen herramientas para evitar que el animal se devuelva. Claro que existen herramientas, lo que pasa es que los ayuntamientos pues, no quieren ese tipo de conflictos. No. Básicamente, no tienen esos protocolos establecidos. Aquí entra un animal completamente apaleado o sí, o un animal caquéxico, Sí. por ejemplo, que ya sabemos cómo entran los perros utilizados para la caza en las perreras. Mm. Es que entran, mm,
en muchas ocasiones, hechos cadáveres, que parecen unos cadáveres andantes. Y bueno, con unas enfermedades que dices, pero bueno, ¿cómo este animal puede estar todavía vivo? Precisamente de la situación tan extrema en la que en muchas ocasiones aparecen en las perreras. Y aún así, eh, también me ha ocurrido en muchas ocasiones que cuando el propietario de ese animal y tú intuye que le puede dar algún problema o que alguien lo puede denunciar, va directamente e intenta recuperar al perro. ¿Para qué? Para quitarse el problema de en medio. Pero no te preocupes que ese animal no es que lo vaya a recoger para rehabilitarlo o recuperarlo, sino todo lo contrario, para deshacerse de él y que él no pueda tener ningún tipo de problema ni administrativo ni penal. En este caso, los ayuntamientos pues también tendrían la obligación de activar un protocolo, que no tienen, primero, hacer el protocolo y segundo, activarlo. Y tendrían que ser ellos los que dieran cuenta, los que dieran parte a las autoridades de la existencia de ese caso donde presuntamente se pudiese estar cometiendo o se hubiese cometido un presunto delito de maltrato animal. Que no lo hacen, no. No lo están haciendo. A día de hoy, por lo menos, lo que yo conozco no lo hay, pero que tienen herramientas de sobra, de sobra. Siempre tienen la posibilidad de efectuar un decomiso o una retención provisional, como se llama aquí en Andalucía, en base a la Ley de Protección Animal autonómica, en este caso, pero que si aplicamos la Ley de Protección Animal Nacional, también está previsto la figura del decomiso por parte de los agentes de la autoridad. Sí, claro que es posible, pero claro, hay que aplicarlo y los ayuntamientos tienen que querer aplicarlo. Qué horror. ¿Hay alguna, o sea, le digo por algo positivo, ¿conoces algún caso de algún ayuntamiento que gestione, no digo perfectamente, pero al menos aceptablemente el tema de cómo, pues de la protección animal? Bueno, eh, a ver, me pone un... No, es que me parece muy triste Aceptablemente, y muy duro aceptablemente. todo lo que has contado. Entonces, bueno, no sé, por pensar, o sea, hay mucho por hacer, pero no sé si hay alguien que esté al menos yendo en la dirección correcta, aunque todavía no hayan llegado. No sé. Bueno, yo hablaría de Córdoba en el tema de la Ujú. gestión de las colonias felinas, porque ya sabemos que Córdoba es referente a nivel nacional en lo que es la gestión ética de las colonias y efectivamente aquí se está llevando a cabo una labor tremenda por parte del ayuntamiento en colaboración con la Federación y el Colegio de Veterinarios de Córdoba. Eso sí es cierto. Con respecto a la perrera municipal, bueno, yo ahí yo no puedo hablar de una gestión óptima Vale. porque siempre va a haber deficiencia, absolutamente siempre. Eh, ¿Que es mejorable? Sí. ¿Que dentro de los estándares es una de las perreras que pudiésemos llamar que están dentro de los estándares del bienestar animal? Bueno, posiblemente sí que lo sea, la perrera de Córdoba. Pero que no deja de ser eso, una perrera, porque tiene, aunque los animales estén bien atendidos, nunca debemos de olvidar que la infinidad de denuncias por entidades de protección animal de Córdoba, donde bueno, pues los animales en pleno invierno, los cheniles los lavan a manguerazos, los animales se mojan, en fin, Vale. en fin, En fin. siempre habrá deficiencias, absolutamente siempre, ¿vale? Que Córdoba puede estar dentro de los estándares, vale, pero siempre, siempre, siempre va a ser mejorable. Fuera de esto, en fin, yo, por desgracia, las cosas que me llegan al despacho son siempre cosas muy horribles, sobre todo perreras donde se produce el fallecimiento de animales de forma incesante, donde las administraciones no hacen absolutamente nada, donde los servicios veterinarios brillan por su ausencia, donde no hay una gestión correcta de cadáveres, donde incluso las propias perreras, en caso de fallecimiento de algún animal, los tiran a una fosa común y lo entierran con cal viva, pese a que tienen que tener contratado un servicio de recogida de animales para su incineración, según dicta la propia normativa andaluza. En fin, a mí lo que me llega son casos muy, muy, muy duros y muy tristes
y claro, el testimonio que yo puedo dar entra dentro de esa línea. Sí, Que pudiera hablar de Córdoba como una ciudad, bueno, pues que entra dentro de ese estándar de bienestar animal. Sí, pero con muchos matices, ¿vale? vale. Sí, pero con muchos matices. Pues un millón de gracias, Ujú. porque aunque sea todo muy duro todo lo que cuentas, creo que es importante que la gente lo sepa, que muchas veces se desconoce todo esto y yo creo que muchas personas incluso no saben cuál es la diferencia, lo que te preguntaba al principio, entre un centro de protección animal, llámese Perrera, o sea, porque cada vez más, bueno, que no hay ninguno que se llame Perrera ya, y una protectora. Entonces creo que todo esto es importante explicarlo y que sepan por qué es diferente cuando vas a adoptar a una protectora, porque hay mucha gente que se queja de todo el proceso y demás. Bueno, pues para intentar garantizar el bienestar de los animales y que no sea una adopción fallida. Pero bueno, Efectivamente, efectivamente. Yo siempre recomiendo, en fin, no puedo quitarle a aquella persona que quiera ir a la perrera, pues que vaya, ¿no? Siempre y cuando, en fin, el bien sea por el bien del animal, ¿no? Al final, aquellos animales que están en perrera, ya sean, bueno, pues perros, gatos, hurones, equinos, aves, es que hay de todo, en muchas perreras hay de todo, ¿no? Esos animales si están necesitados los animales de la protectora, no, muchísimo más los animales de una perrera, porque están en manos de auténticos maltratadores, están en manos de la administración. Y yo siempre digo que el mayor maltratador es la administración, precisamente por la dejación de sus funciones y por, por, por no estar pendientes del cumplimiento de la normativa a la que legalmente están obligadas. Entonces, yo hago un llamamiento a aquellas personas que quieran adoptar. Bueno, pues que si lo desean hacer con una entidad de protección animal, que sepan que todos esos requisitos que le están pidiendo es precisamente para garantizar el bienestar de ese animal y para conocer a su adoptante, para conocer la familia que, que finalmente ya se va a hacer cargo de un animal, porque debemos de recordar que como mínimo vamos a tener a ese animal durante 15 años. La media de vida de ese animal va a ser de 15 años, 14, 15 años, que va a tener unos gastos veterinarios, unos gastos de alimentación, que eso implica una responsabilidad para esa persona, porque no te lo vas a poder llevar a muchos lugares, aunque bueno, ya hay muchos sitios donde tú puedes viajar con tu animal de compañía, con tu perrete, con tu gatete, con tu animal, ¿no? Con ese miembro que es parte de tu familia. El transporte público también te posibilita o te da la posibilidad de que puedas viajar. Hay muchísimos hoteles, a en veces el fin, transporte a público veces, sigue siendo un pequeño a veces. problemilla, pero bueno, está Sí. mejorando, está mejorando. Sí, sí, pero bueno, que tengan en cuenta Sí, eso, ¿no? Que mm, si algunas veces escuchas, ¿verdad?, que las protectoras le ponen trabas, mm. esas trabas son simplemente para garantizar el bienestar de ese animal. Que opten por uno o por otro, ¿vale? Y dejar bien claro que aquí ya aquel abono que le hacen a la entidad de protección animal no es que estén comprando un animal, no, es que están pagando solamente parte de los gastos que esa protectora ha tenido para que ese animal pueda darse en adopción. Porque en la mayoría de las ocasiones los animales que entran en las protectoras vienen tan mal, tan mal, tan mal de la calle que el hecho de que te cobren bueno, pues un donativo de 200 y pico euros, eso solamente incluye pasaporte, vacuna, el microchip y la esterilización del animal. Pero toda la recuperación que ha tenido previa a ese Mm. animal, ya no solamente física, sino muchas veces emocionales, la estancia, la alimentación, eso no está pagado, porque muchas veces hay animales que se tiran 2 y 3 años e incluso más en las protectoras. Así que yo animo a que, bueno, pues que opten por una cosa o por otra, pero que sepan claramente cuál es la diferencia. Y que, eh, bueno, pues que los centros, los llamados centros de bienestar, centros públicos de bienestar animal o centros de protección animal públicos, esos son las que antiguamente se denominaban perreras y que aquello ya le pueden poner el nombre que le pongan, ya le pueden poner una web súper bonita o una publicidad súper mágica. Aquello, desde mi punto de vista, porque por desgracia conozco muy bien la realidad desde dentro, son para los animales campos de exterminio y que en el 90 y mucho por ciento allí los animales no están dentro de los estándares de bienestar animal, ¿vale? Así que, por supuesto, que sean muy responsables a la hora de adoptar a un animal y que sepan la responsabilidad que ello conlleva.
básicamente. Pues un millón de gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad, Micaela, por la posibilidad que me has dado de, bueno, de hablar de este tema. Y bueno, pues esperemos que finalmente las entidades de protección animal que se dedican a sacar animales de las perreras o aquellos particulares que igualmente lo hacen, que se animen y que de forma conjunta, coordinada y con un diseño de una buena estrategia se atrevan a denunciar bueno, pues todos los casos que tienen encima de la mesa. Y solamente así, consiguiendo sentencias condenatorias, podremos parar, bueno, pues todo lo que está ocurriendo a nivel nacional con los animales, porque no son casos aislados, ya son demasiadas. Y no es una empresa en concreto, Ya. es el modus operandi prácticamente de la totalidad de las empresas que de cara a obtener rendimiento económico, pues lo hacen, sí, sí, lo hacen a costa de los animales, básicamente.